Se dice que poco después de que el Nuevo Testamento fuera acabado, en el primer o segundo siglo, el Nuevo Testamento fue acabado quizá en el año 90 o algo así, pues unos años después, un grupo de cristianos se unieron para formar una asociación o un grupo llamada los parabolanos. Y ese nombre significaba los intrépidos o los que arriesgan sus vidas. Así es como se le llamaba a este grupo de cristianos. Y este grupo de cristianos lo que hacía era visitar a prisioneros que estaban en la cárcel, pero no solo eso, también visitaban a enfermos, gente que tenía enfermedades peligrosas e incluso contagiosas. Este grupo de cristianos los visitaba para ayudarles y para estar con ellos. Acabamos de empezar, así que no os perdéis mucho del estudio. Este grupo, llamado los parabolanos, visitaba a los que lo necesitaban, especialmente a los enfermos que tenían incluso enfermedades peligrosas y contagiosas. Arriesgaban su vida para poder anunciarles el Evangelio de Cristo y poder ayudarles. Al contrario de lo que muchos quizá hicieron, incluso muchas residencias de ancianos también en España, cuando llegó el COVID, que quizá dejaron abandonados, estos cristianos hacían todo lo contrario. Fueron a ayudarles e incluso arriesgaban sus vidas por la causa de Cristo, para hablarles del Evangelio y para ayudarles. Un poco tiempo después, en la ciudad de Cartago, allí creo que eso está en el norte de África, en la costa mediterránea, hubo una terrible plaga en el año 252 después de Cristo. Y los habitantes, los paganos de esa ciudad, estaban tan asustados de contagiarse que salieron corriendo y rehusaban tocar nada ni ayudar a nadie, e incluso no querían enterrar los cadáveres. El pastor de la iglesia allí, un tal Cipriano, anciano, obispo de la iglesia allí, guió a los cristianos, como este grupo de los parabolanos, en el peligroso y arduo ministerio de ayudar a los enfermos, ayudar a los moribundos e incluso de enterrar todos estos miles de cuerpos que morían. Este grupo de personas, estos cristianos que ayudaban así, incluso arriesgando su vida, en cierta manera y en gran manera, tomaban su ejemplo de este hombre del que vamos a hablar hoy, de Epafrodito. Porque un resumen del que podríamos hacer de Epafrodito, este hombre era un hombre que estuvo próximo a la muerte por la obra de Cristo. Mira lo que dice el versículo 30 del capítulo 2 de Filipenses. Filipenses 2, capítulo 30, dice ahí, Filipenses 2, capítulo 30, Filipenses 2, versículo 30, hablando de Epafrodito, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo aquí les pone el ejemplo de Epafrodito. Hace 2 semanas vimos el ejemplo de Timoteo. Y es que tenemos que darnos cuenta que en el camino al cielo, en ese camino en que todos los cristianos estamos, el camino hacia la gloria, el camino hacia estar un día con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en ese camino al cielo debemos poner nuestros ojos siempre en Jesús. Hoy hemos cantado este himno tan maravilloso que dice: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal, las cosas terrenales de que tanto nos preocupamos, si fijamos nuestros ojos en Cristo, dice, lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. No es que tenga valor, sino que cuando lo comparas con lo eterno, con el cielo, es que dices, ¿qué hacía yo preocupándome por esto o preocupándome por lo otro? Si tengo que tener las cosas eternas, a Cristo, en mi vista. Y eso es lo que tenemos que hacer, poner los ojos en Cristo, el autor, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y nunca tenemos que quitar los ojos de Él. Por supuesto, cuando creemos en Cristo, ponemos nuestros ojos en Él como el Salvador de nuestras vidas, como nuestro sustituto. Y confiamos en Él, también como el que nos sustenta. Y por eso ponemos los ojos en Cristo, el que nos da lo que necesitamos. No lo que queremos muchas veces, sino lo que necesitamos. Pero también, por supuesto, tenemos que poner los ojos en Jesús como nuestro supremo ejemplo. El ejemplo al que seguimos. Seguimos sus pisadas, decía el apóstol Pedro. Ahora, como dijimos hace unas semanas, al poner nuestros ojos en Cristo, mirar hacia arriba, mirar hacia adelante y poner los ojos en Cristo, como el ejemplo supremo, como el super ejemplo, nos encontramos también
de que hay otros ejemplos, otros mini o sub-ejemplos que también están en el camino de Cristo. Y esto es algo que Dios quiere, que aquellos que están siguiendo a Cristo nos sirvan también de ejemplo para seguir nosotros a Cristo. Esto es algo que Dios quiere. Dijo Pablo, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Y hablamos hace unas semanas de que Pablo hablaba de imitar a otros, imitar su fe, imitar aquello en lo que siguen a Cristo. Y vimos que es algo vanidoso y es algo falso aquellos que dicen, yo nunca voy a imitar a nadie, yo no voy a seguir el ejemplo de nadie, yo solo sigo el ejemplo de Cristo. Al final y al cabo, están siguiendo el ejemplo de otras personas orgullosas que siguieron esos caminos que no llevan a ningún sitio bueno. Y leemos la Biblia y encontramos buenos ejemplos, como Abel, como Enoc, como Abraham, Sara, Moisés, Josué, Gedeón, Samuel, David, el rey David, Abigail, profeta Elías, Eliseo, Esdras, Nehemías, otros reyes como Josías, como Ezequías, reyes que eran buenos. Después encontramos en el Nuevo Testamento a Pablo, a Pedro, a Juan, a Esteban. Y también aquí encontramos de ejemplos a Timoteo, hace 2 semanas, y hoy a Epafrodito. Pero no solamente en la Biblia, también encontramos en la historia de la Iglesia. Y es algo que os recomiendo de verdad, no solamente a los niños y jóvenes, sino también a los adultos, el estar leyendo también, aparte de la lectura bíblica, pero leer también biografías, historias de otros cristianos que siguieron al Señor. Biografías de cristianos que han dado su vida como Juan Hus, William Tyndale, Martín Lutero, William Carey, que fue a la India, Hudson Taylor, que fue a China, Adoniram Judson, que fue a Myanmar, Amy Carmichael, que fue a la India, Jim Elliot, que fue a Ecuador, Dietrich Bonhoeffer, que fue asesinado allí en la Alemania nazi, etc. Y muchos de ellos mártires. Pero ¿sabes qué? Todos estos, tanto los ejemplos que hemos dicho en la palabra de Dios, como los ejemplos que hemos visto en la historia de la Iglesia, biografías de cristianos, tienen algo en común, que prácticamente todos, si no todos, estuvieron próximos a la muerte por la obra de Cristo, como Epafrodito aquí. Y es que nos tenemos que dar cuenta que la obra de Cristo es peligrosa, pero vale la pena. La obra de Cristo, estar activo en la obra de Cristo muchas veces trae riesgos. La vida fácil no es la vida del siervo de Cristo. Dijo Cristo, el camino ancho, el fácil, ¿cuál era? El que lleva a la perdición. El camino angosto es aquel que se nos manda a seguir a los cristianos. La obra de Cristo muchas veces te puede colocar próximo a la muerte como Epafrodito, pero vale la pena. Un misionero que se llamaba C.T. Studd dijo estas palabras, y las he traducido y arreglado un poco para que también rime. Dijo algo así en inglés, lo he traducido al español. Dice, algunos quieren vivir cerca de la iglesia en verano y en invierno. Yo quiero llevar un puesto de rescate a unos metros del infierno. Y pensar bien lo que está diciendo. Dice, algunos quieren vivir cerca de la iglesia en verano y en invierno. Yo quiero llevar un puesto de rescate a unos metros del infierno. ¿Qué se refería a él? Hay muchos cristianos que dicen, yo quiero estar aquí a gustito, en mi iglesia, nos reunimos, todo bien, sin problema, pero nos olvidamos de que hay una realidad de gente allá afuera pereciendo, que están cayendo al infierno cada día por sus pecados, mueren, y hay alguien que tiene que ir a decirles la verdad, a proclamarles el Evangelio. Y este hombre decía, podría estar muy a gusto toda la vida en mi iglesia allí en Inglaterra, olvidándome de los perdidos, sin pensar que hay miles de almas que no han escuchado a Cristo. Pero este misionero dijo, no. Dice, algunos querrán vivir cerca de la iglesia en verano y en invierno, pero yo quiero ir a unos metros del infierno y ahí estar con un puesto de rescate, rescatando a gente que está cayendo allí. Creo que podéis entender lo que quería decir este hombre. Cuando Cristo habló de la edificación de la iglesia, dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué dijo después? Dijo Cristo, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y yo siempre había pensado, creo que lo he nombrado antes, yo siempre había pensado esa ilustración como algo defensivo, de que Cristo edificará su iglesia y aunque el infierno nos ataque, la iglesia siempre permanecerá firme. Pero la imagen ahí no es algo defensivo, sino algo de ataque.
Las puertas del Hades es donde tiene que estar la iglesia, con aquellos que están cayendo, siendo condenados, yendo al infierno, aquellos que están a punto de perecer. Ahí tiene que estar la iglesia, yendo a las puertas del mismo infierno, rescatando a gente y trayéndolos a Cristo. Y al hacer eso, muchas veces es riesgo, es peligroso, pero es lo que hizo Epafrodito. Epafrodito, vemos un hombre aquí que estuvo próximo a la muerte por la causa de Cristo. Hacer un viaje como el que hizo Epafrodito reclamaba gran valentía. Epafrodito era de Filipos, de esta ciudad, y hizo un viaje de Filipos a Roma para visitar al apóstol Pablo, no solamente para llevarle el mensaje de cómo estaban los filipenses, sino también para llevarle un regalo de los filipenses. El apóstol Pablo estaba en gran necesidad, seguramente no tenía dinero para subsistir, seguramente estaba pasándolo muy mal allí en Roma, y la iglesia de Filipos escogió a Epafrodito para que fuera a enviarle esta ofrenda. Pero Epafrodito, al ir a Roma, a apoyar a Pablo, se exponía a grandes peligros, no solamente el peligro de un viaje en barco, lo peligroso que era en ese entonces, sino también el peligro de asociarse con Pablo. Pablo estaba, podríamos decirlo, al filo de la navaja, no sé si se dice eso, pero Pablo lo podían ejecutar al día siguiente, lo podían liberar, y si decidían ejecutarlo, muy seguramente todos los colaboradores de Pablo irían también al mismo lugar. Así que esto era exponerse a gran peligro. Queremos ver algunas cosas rápidamente sobre la vida y lo que leemos aquí de Epafrodito. En primer lugar, vamos a ver las descripciones. Hoy todo va a empezar con la D para que nos acordemos. Primer versículo es el versículo 25, las descripciones que se dan de Epafrodito, que Epafrodito no era un predicador ni un diácono, sino simplemente un siervo de la iglesia. ¿Y qué dice Pablo? Dice, tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y nombra tres cosas que Epafrodito era en relación con él. Dice, y vemos que en estas tres cosas cada vez habla más y más fuerte, cada vez es más lo que dice de Epafrodito. Primero dice mi hermano, Epafrodito mi hermano. Pablo había podido comprobar con el tiempo que había pasado con Epafrodito que este hombre era su hermano. Este hombre era hermano suyo. Este hombre es un verdadero hijo de Dios. Y si es verdadero hijo de Dios, es mi hermano. Ahora, imagínate que alguien viene hoy y te dice, hola, y tú puedes poner tu nombre ahí y te dice, hola, mira, tú no me conoces a mí, pero yo soy hijo de tu padre, así que tú eres mi hermano o mi hermana, dame un abrazo. Tú vas a decir, espérate un segundo. Yo quiero alguna seguridad, alguna evidencia de que de verdad eres mi hermano, que eres hijo de mi padre. No lo vas a aceptar así como así. ¿Tú querrás estar seguro de que realmente lo es? Enséñame las evidencias. Y Pablo también llamaba hermanos no a todo el mundo que decía ser de Cristo, sino a aquellos en los que había una clara evidencia de que eran hijos de Dios, y nosotros deberíamos hacer lo mismo. No se llama hermano a cualquiera, hermano en la fe, por supuesto, sino que se llama hermano en la fe a aquellos que no solamente profesan por su boca que son de Cristo, sino que también viven una vida que demuestra que son hijos de Dios nacidos de nuevo. Pero Pablo no solamente le llama hermano, le llama también mi colaborador. Una cosa es ser hermano, pero colaborador es algo más que un hermano en la fe. Alguien que colabora. Significa alguien que labora con alguien, que hace una labor con alguien, que trabaja con alguien. Colaborar es laborar con alguien. Epafrodito había trabajado, laborado con Pablo. Le había llevado esta ayuda de los filipenses, como leemos en el capítulo 4, versículo 18, Pablo les dice ahí a los filipenses, todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Le habían dado un regalo que Pablo necesitaba, una ayuda que él necesitaba. Y como cristianos debemos ser también colaboradores con aquellos que están sirviendo al Señor. Colaboradores primeramente en oraciones. En 2 Corintios 1:11 Pablo les dice a los corintios, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Básicamente lo que les está diciendo es, vosotros estáis ayudándome, estáis trabajando conmigo al orar por mí. Muchas veces pensamos en el gran trabajo que hacen algunos misioneros. Hemos mostrado vídeos de Australia, de Uganda, de otros sitios
que hay misioneros ahí, pastores, siervos de Dios, trabajando con toda su fuerza para alcanzar a otros. Pues nosotros podemos colaborar con ellos, nosotros podemos colaborar por medio de la oración. La oración es un medio para colaborar. Pero por supuesto no solamente tenemos la oración, también como la iglesia de Filipos, ellos fueron colaboradores en sus posesiones. No solamente con sus oraciones, sino también con sus posesiones. Dieron de lo suyo para ayudar al apóstol Pablo. Es justo lo que hicieron esta iglesia. Pero no solamente dice mi hermano, mi colaborador, sino que después dice mi compañero de milicia. Y compañero es algo más que colaborador. Cuando llega la guerra a una nación, hay muchos que dicen, mira, yo voy a colaborar con la milicia. Yo voy a colaborar, voy a poner de mi dinero para colaborar con las milicias. Pero no es eso lo mismo, colaborar, que está muy bien, hace falta colaboradores. No es lo mismo ser colaborador que ser compañero de milicias. El que es compañero de milicias acepta el llamado y se inscribe para luchar en esa guerra. Y nosotros espiritualmente tenemos una guerra y Dios quiere que seamos soldados, no solamente colaborar, sino soldados en esa guerra para ir a esparcir el Evangelio, a edificar el cuerpo de Cristo. Y Pablo se había dado cuenta que Epafrodito no solo era un hermano y un colaborador, sino este hombre era un soldado de Cristo, tal como Pablo, era un hombre que estaba luchando contra los mismos enemigos que estaba luchando Pablo, un hombre que utilizaba las mismas armas espirituales, la misma armadura, ¿os acordáis de la armadura en Efesios 6? La misma armadura que estaba utilizando el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo veía y dice, es un compañero de guerra, es un compatriota, un compañero de milicia. El apóstol Pablo, aunque era apóstol de Jesucristo, esto también es bastante interesante. Mirar cómo habla el apóstol Pablo de este hombre que había venido aquí. Esto era el apóstol Pablo, quien podríamos decir que estaba ahí arriba. Él había sido enviado de Dios, había visto a Cristo con sus propios ojos, había sido arrebatado al tercer cielo, donde nos dice en 2 Corintios que había estado en el paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. El apóstol Pablo era el gran misionero, este gran hombre, pero él no tenía a los demás como subordinados. La iglesia de Filipos le manda a este hombre, a este siervo, para que le lleve esto, y el apóstol Pablo no lo ve como este siervo, este don nadie que habéis enviado. No lo trata como un subordinado. Viene Epafrodito para servirle y el apóstol Pablo lo tiene como alguien igual que él, no como un subordinado, como un colaborador, no como mi siervo, mi criado, como el que hace lo que yo quiero, no, como un compañero, no como un mandado que me va a traer el pan y que hace lo que yo diga, no, alguien tal como yo. Así veía el apóstol Pablo a Epafrodito. Ahora habla de estas tres cosas, hermano, colaborador, compañero, pero también dice otras dos cosas que eran relativas a los filipenses. Dice que Epafrodito era vuestro mensajero y vuestro ministrador. Esa palabra para mensajero significa enviado. Es la misma palabra que se utiliza para apóstol. No significa que Epafrodito fuera uno de los apóstoles, sino que había sido enviado para hacer esta labor de enviar esta ofrenda. En cierta manera, de ese significado de apóstol, que significa enviado, en cierta manera todos somos ese tipo de apóstoles, somos enviados. Ahora, apóstol tal como es en el Nuevo Testamento, que Cristo eligió a 12 y luego se eligió a Matías y a Pablo, ese tipo de apóstoles ya han cesado. Y cuando algunos charlatanes dicen que soy apóstol o apóstola, mucho cuidado con ellos. Todo cristiano es enviado. Enviado para predicar, enviado para hablar, enviado para servir. Y así fue Epafrodito enviado a Pablo para llevarle este regalo, para llevarle este mensaje. En ese tiempo no había Amazon, no había correos, no había nada de esto, así que si querías enviarle un mensaje a alguien o un regalo a alguien, no podías hacerle una transferencia ni nada así con el móvil, no había otra manera que enviar a una persona. Enviabas a una persona de confianza, que esa persona llevara el mensaje y llevara el regalo. Y eso es lo que hizo la iglesia de Filipos con Epafrodito. Y no solo eso, Epafrodito luego fue mensajero en la otra dirección. Había ido a Roma y luego de Roma a Filipos volvió a ser mensajero trayéndonos esta epístola de Filipenses, trayéndola a los filipenses y también para que nos llegara a nosotros. No solamente fue mensajero, sino que también fue ministrador.
de mis necesidades, dice ahí. Ministrar es servir. Y los cristianos no solamente debemos ser mensajeros de la palabra, pero también debemos ser aquellos que sirven a otros, ministrando a otros. No es una opción el servir, es una obligación, es lo normal del cristiano. Vemos ahí las descripciones de Epafrodito, pero en segundo lugar quiero ver la debilidad, si se puede decir así, de Epafrodito. No una debilidad espiritual, sino una debilidad física. Mira lo que dice conmigo, mira lo que dice el versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza tras tristeza. Epafrodito estuvo muy enfermo, súper enfermo. No sabemos de qué, no sabemos qué es lo que le pasaba, pero sabemos que fue por la causa de Cristo. Quizás fue una enfermedad que cogió en el viaje. En ese tiempo los viajes no eran como ahora, coges tu vuelo o tu tren o lo que sea. En ese tiempo los viajes serían por barco, muchos días en alta mar, o quizás si era por tierra, también sería muy complicado el viaje. Quizás la enfermedad la cogió en el viaje, quizás la enfermedad la cogió por servir a los demás, como estos otros hombres mucho tiempo después que cogían enfermedades por servir a los demás, por ir a ayudar a los necesitados. Lo que sabemos es que estuvo próximo a la muerte, estuvo enfermo. Y al ver esta enfermedad de este hombre de Dios y escuchar ahora a muchos charlatanes, porque no es otra cosa, que vienen y nos dicen de que si está alguien enfermo es que ha pecado, que si alguien está enfermo es que no tiene suficiente fe. Todos los que hablan del falso evangelio de la prosperidad enseñan esto, que si estás enfermo no tienes fe o estás en pecado. Eso no es lo que enseña la palabra. Esa idea es completamente ajena a la palabra de Dios, no es de Dios. A veces vienen incluso con textos bíblicos, quizá alguno de vosotros lo habéis escuchado, como Isaías 53:4, que dice ahí en Isaías 53, hablando de Cristo, hablando del Mesías, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y dicen: ¿has visto? Cristo llevó las enfermedades, sufrió los dolores, para que tú no tengas nunca que sufrir, ni tener enfermedades, ni nada. Y dicen: si tú has creído en Cristo como tu sustituto en la cruz, entonces Cristo llevó todas tus enfermedades por ti. Él murió por tus enfermedades, dicen. Y puede sonar bien, puede hacernos caricias en el oído, porque nadie quiere estar enfermo, pero es mentira. La Biblia no nos dice eso. La Biblia más nos dice lo contrario, que muchas veces en el camino de Cristo sufriremos persecución, sufriremos hambre, sufriremos desnudez, peligro, espada, todas estas cosas, pero luego nos dice: sobre todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cristo no murió por tu enfermedad de la misma manera que Él murió por tu pecado. El pecado y la enfermedad no es lo mismo. El pecado nos hace culpables delante de Dios, la enfermedad no. Por eso Cristo podía estar enfermo sin ser culpable delante de Dios. Es verdad, y es verdad que un día estaremos libres de toda enfermedad, pero eso no es en esta vida, sino en la vida venidera. En el cielo ya no habrá ninguna enfermedad más. Pero Cristo murió para liberarnos del pecado, y murió por nuestro pecado. La enfermedad es la consecuencia del pecado, pero es distinta al pecado. Y aunque cada enfermedad, toda enfermedad, tiene como causa remota el pecado de Adán, es por culpa del pecado de Adán, esa es la causa de toda enfermedad. Antes del pecado de Adán no había enfermedad. Toda enfermedad tiene como causa remota el pecado de Adán, pero no toda enfermedad tiene como causa directa nuestro pecado. Hay veces que sí. Alguien que se llena su vida de vicios, pues puede ser que sufra enfermedades por su pecado. Y vemos que esa enfermedad sí que viene por el pecado. Pero no toda enfermedad viene por el pecado. La enfermedad muchas veces es una prueba que Dios trae, como en la vida de Job, como en la vida de Epafrodito. Sufrió esta enfermedad por causa de Cristo. Y leemos en el Nuevo Testamento que Pablo enfermó. Pablo estaba enfermo, tenía un aguijón en la carne. Trófimo, otro compañero de Pablo, dice: dejé en Mileto a Trófimo enfermo, Timoteo enfermó. Pablo le tuvo que decir: bebe un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades. Y Epafrodito también enfermó aquí. Y no por causa del pecado, sino por causa de la obra de Cristo. Y los hijos de Dios también enferman. Y no por el pecado, o al menos no la mayoría de las veces. Y es curioso que
que tanto que se habla hoy también de dones de sanidad y todo eso, Epafrodito estaba aquí con Pablo y Pablo no lo sanó. No podía sanarlo. Pablo había sanado a mucha otra gente, Pablo había impuesto las manos en otras ocasiones y había sanado a gente, pero Pablo aquí, estando en Roma, no podía sanar a Epafrodito. No tenía el control de eso. Las sanidades es una cosa que daba Dios cuando Él quería, como Él quería y a través de quien Él quería. Lo hacía Dios. Además, quizá ya estamos viendo que quizá ese tiempo de sanidades que tenemos en el Nuevo Testamento estaba ya acabando. Pablo estaba en Roma, el Evangelio se había extendido, había sido confirmado y quizá ya este tiempo de sanidades estaba siendo acabado ya y por eso Epafrodito estaba enfermo y Pablo no podía sanarlo. Ahora recordemos, al hablar de la enfermedad, que siempre que sanamos de una enfermedad, mira lo que dice este versículo 27. Dice, en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Cuando sanamos de una enfermedad, no es, porque yo soy muy sano y como muy bien y tal, y por eso me he sanado. Esa no es la razón, y es bueno estar sano, por supuesto, pero no es la razón principal. No es, yo me he sanado porque los médicos son muy buenos y me han salvado la vida, y por supuesto que Dios utiliza a los médicos para sanarnos, por supuesto que sí, pero la razón principal, ¿cuál es? La dice ahí. Epafrodito estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios. Esas palabras, pero Dios, son muy especiales en la Biblia. Y aquí dice, pero Dios tuvo misericordia de él. Cuando nos sanamos, ¿por qué es? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Porque nosotros, por nuestro pecado, lo que merecíamos es la muerte. Y lo que merece nuestro cuerpo por nuestro pecado es la muerte. Es que la enfermedad traiga la muerte. Pero cuando nos sanamos, ¿por qué es? Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y también Dios tiene misericordia, como dice ahí, de los que nos rodean. Porque dice ahí, pero Dios tuvo misericordia de él, de Epafrodito. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Es Dios el que sana, es Dios el que lo hace. A veces utiliza los médicos, a veces utiliza el estar sano y comer más sano y hacer ejercicio, lo que sea, pero es Dios el que sana, teniendo misericordia de nosotros. Vemos sus descripciones, las descripciones de este hombre de Epafrodito, vemos su debilidad, esta enfermedad que tenía, pero veamos también sus deseos. Porque los deseos muestran mucho de lo que eres. ¿Qué deseas? ¿Qué son tus deseos, tus peticiones, tus antojos, tus ambiciones? Muchas veces eso demuestra lo que eres. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres? Y eso determinará qué eres. Pues vemos que los deseos de Epafrodito, en primer lugar, eran deseos de comunión. Mira lo que dice el versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. ¿Qué quería Epafrodito? Quería ver a los filipenses, a los suyos, ver a sus hermanos. Él tenía ese deseo, tenía gran deseo de verlos a todos vosotros. Esa es la razón principal por la cual Pablo vuelve a enviar a Epafrodito de vuelta a casa, de vuelta a Filipos, porque Epafrodito echaba tanto de menos a su gente. Y su gente no hablando de su familia carnal, sino de su familia espiritual. Y también cuando uno está enfermo, quizá también comienza a pensar en aquellas personas que son más importantes para uno. Cuando uno está enfermo, comienza a pensar en aquellas personas que de verdad echas de menos, que te gustaría verlos. Y quizá Epafrodito ese tiempo enfermo le llevó a decir, si yo pudiera estar con mis hermanos, con los filipenses, si yo pudiera estar con ellos. Te pregunto, ¿tienes deseos de ver a tus hermanos? ¿Tienes deseo de estar con tus hermanos? ¿De estar en comunión los unos con los otros? Cuando no puedes venir a los cultos, sea por una razón o la otra, ¿echas de menos estar con los demás hermanos? Debería ser así como era con Epafrodito. Pero también los deseos de Epafrodito no eran solamente de comunión, pero también, digamos, tenía deseos de discreción. ¿Y a qué me refiero con discreción? Mira lo que dice, y con estas palabras yo me quedo asombrado, versículo 26. Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Piensa en esas palabras. Epafrodito se angustió porque los filipenses habían oído que él estaba enfermo. Es un poco lo contrario a lo que vemos ahora. Él estaba enfermo, pero él no quería causarles tristeza a los filipenses, él no quería que se enteraran.
Así que dijo a los demás, no les digáis a los filipenses que estoy enfermo, que no lo sepan. Yo no quiero causarles tristeza. Y cuando de alguna manera los filipenses se enteraron, Epafrodito se pone peor. Se angustia de verdad, porque los filipenses se habían angustiado por él. Epafrodito se angustia porque los filipenses se habían angustiado por él. Pensando en estas cosas me hizo pensar en mi abuela en Irlanda. Aquí hoy mi tía, y pues hemos hablado sobre mi abuela. Y mi abuela en Irlanda la verdad es que es un gran ejemplo justo de este versículo. Siempre que leo este versículo me acuerdo de mi abuela en Irlanda. ¿Por qué? Ella sufre de diferentes y bastantes enfermedades que le hacen bastante dolor a su cuerpo y lleva ya bastante tiempo con esto, pero nunca escucharás una palabra de queja de su boca. Es más, nosotros que queremos saber cómo está, muchas veces preguntamos, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que te duele? Y no lo quiere decir. Y no dice nada, ella siempre dice, estoy bien. Y a veces le decimos, pero ¿por qué no nos dices qué es lo que te pasa o qué te duele? Y una vez me respondió con estas preguntas, me dijo, a nadie le gusta escuchar quejas. Y eso me hizo pensar mucho. Porque muchas veces yo me había quejado delante suya, que me duele aquí, que me duele acá, que me duele allá, que tengo un resfriado, una gripe, lo que sea, y ella que estaba sufriendo tanto, no quería decírselo a nadie. Epafrodito estaba haciendo eso. Estaba sufriendo, estaba enfermo, y dice, no, que no se enteren. Yo no quiero ser el centro de atención. Yo no quiero que se angustien por mí, que se preocupen por mí. No quiero eso. Justo lo contrario que muchas veces vemos en el mundo, vemos incluso en nuestras vidas. Queremos anunciar a los cuatro vientos lo enfermo y malito que estoy, pobre de mí, que todo el mundo sepa todo lo que me duele aquí y allá, todo el mundo lo tiene que saber. Ahora con redes sociales lo puedo publicar en grande que estoy enfermo para que todos pongan un comentario de lo mucho que lo sienten y lo mucho que me dan mimos, que siento escuchar eso y todo lo demás. Ahora no está mal decirle a ciertas personas que estás enfermo, no estoy diciendo eso, pero vemos aquí un ejemplo de alguien tan humilde que no quería ser el centro de atención, no quería ser el ombligo del mundo para nada. Muchas veces nosotros nos angustiamos porque nadie se ha enterado de que estoy enfermo. Y Epafrodito se angustió porque sí que se habían enterado de que él estaba enfermo. Esto es un ejemplo de humildad, un espíritu humilde. No quería serles carga a los demás. Simplemente decía, si el Señor me quiere llevar bien, pero yo no quiero ser carga y ser de preocupación para los demás. Vemos aquí los deseos de comunión, pero también de discreción, de pasar desapercibido, incluso en su enfermedad. Vemos en cuarto lugar, hemos visto sus descripciones, hemos visto su debilidad, su enfermedad, hemos visto sus deseos, veamos también su dedicación. Dice Pablo de él en el versículo 28, le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Imagínate a alguien que ha estado muy enfermo, a punto de morir, y cuando se recupera, ¿qué le toca hacer? Volver a hacer otra vez el viaje y volver a Filipos. Pablo lo envía otra vez de vuelta, y él no dice nada, él hace la labor. Eso es dedicación. No vemos de ninguna manera que él se oponga o que él se lo piense o que él lo considere. Él dice, esta es la labor que Dios me ha dado, yo quiero estar dedicado a la obra de Cristo. Él quiere servir, estar dedicado a eso. Había llevado el mensaje a Pablo, de los filipenses a Pablo, y ese regalo, y ahora vuelve a llevar el mensaje. Este libro de Filipenses lo vuelve a llevar de Pablo a los filipenses. ¿Y qué dedicación es esa? Y cuánta gracia le tenemos que dar tú y yo a Epafrodito, porque si hoy tienes el libro de Filipenses, esta carta del gozo que nos enseña a estar gozosos en Cristo, si hoy lo tienes es gracias a hombres como Epafrodito, que hicieron ese viaje para que los filipenses pudieran tener este libro y para que tú y yo lo pudiéramos tener 2000 años después. Aunque los filipenses querían que él estuviera sirviendo a Pablo, Pablo prefería que Epafrodito volviera a Filipos para servir a los filipenses. Así que dice ahí, recibirle de nuevo y leer esta carta, hacer esto, y eso es lo que más contribuiría al gozo de Pablo y al gozo de los filipenses. ¿Por qué esta carta va del gozo? Pablo les está diciendo en esta carta, yo me gozo, vosotros gozaros también. Yo estoy feliz en Cristo, vosotros debéis de estar felices en Cristo también. Es lo que está diciendo en esta carta Pablo.
Si Epafrodito iba para allá, esto le quitaría tristeza a Pablo, le añadiría gozo. Para Pablo era más importante que la palabra de Dios llegara hasta esta iglesia a que él perdiera esa ayuda de Epafrodito. La salud espiritual de los filipenses era mucho más importante para Pablo que su propia salud física. El cuerpo de Pablo necesitaba ayuda porque estaría enfermo allí en la cárcel, a alguien que le ayudara como Epafrodito. Pero Pablo decía, la salud espiritual de los filipenses es más importante que mi propia salud física. Así que vemos aquí la dedicación de Epafrodito. Y en último lugar vemos su dignidad. Porque dice ahí el versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo quería ahora mandarlo, no sé, quizá algunos filipenses decían, no, que se quede con Pablo, pero Pablo quería mandarlo de vuelta a Filipos. Quería también que los filipenses lo recibieran como alguien de estima en la iglesia. Epafrodito se había dado a sí mismo como sustituto de los filipenses. Los filipenses tenían que haber estado sirviendo y Epafrodito había hecho esa labor por ellos. Así que Pablo dice, tened en estima a los que son como Él, a los que sirven al Señor en vuestra iglesia, a los que hacen esta labor por vosotros. Tened en estima a los que son como Él. Epafrodito había hecho esta labor de mensajero, esta labor de ministrador, y Pablo lo pone en un lugar de dignidad. Hemos visto las descripciones de Epafrodito, hemos visto que son estas 5 descripciones: hermano, colaborador, compañero, mensajero y ministrador. Hemos visto la debilidad, que estuvo enfermo. ¿Y qué piensa Dios de la enfermedad? ¿Y qué dice Dios de la enfermedad? Hemos visto sus deseos de estar en comunión con los hermanos. Tenía gran deseo de estar con todos vosotros y deseos también de discreción, de que no se enteren de que estoy enfermo. Su dedicación, cómo había ido y había vuelto y era enviado por Pablo. Y también su dignidad, que debemos de tener en estima a los que son como Epafrodito, nos dice Pablo. Vamos a orar al Señor y luego tendremos el tiempo ya de peticiones y de oración. Vamos a orar.